Estás escuchando Moncast. Hola, soy Pedro Saborido y esta es una recopilación de charlas que tuve con Edgardo Esteban en 2019. Él es periodista, excombatiente, director del Museo Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. Hablamos sobre todo lo que fue, es y será Malvinas. Te enteraste en un momento, que terminó la guerra. En un momento te enteraste, se terminó esto, nos rendimos. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ¿Qué escuchaste? ¿Qué estabas haciendo? Cuando comenzó el conflicto bélico... Pero cuando comenzó el conflicto bélico, para mí había terminado la guerra también, había terminado la colimba, yo me iba de baja. Yo iba a buscar mi libreta el 4 de abril, y la que me avisó que comenzaba el conflicto bélico fue mi mamá. Yo estaba durmiendo cuando empezó el anuncio de la toma de las Islas Malvinas. ¿Te acordás tu vieja que despertó? Sí, y me acuerdo lo que me dijo mi vieja, porque mi vieja era muy sabia. Mi vieja trabajó 25 años en el Hospital de Niños de San Justo. Y tenía la cultura del barrio, ¿viste? Y ella estaba en mesa de entrada, entonces escuchaba todo lo que se decía. Y cuando hace poco murió un cantante de pelo azul, yo no sabía quién era, mi mamá estaba llorando, ya sabía quién era, Rodrigo Bueno, por ejemplo. Claro. Y cuando vio a la gente yendo a la Plaza de Mayo, me decía, ¿cuántas más o cuántos soldados van a ir a clamar o a celebrar una guerra, no? Y yo volví a Córdoba, porque tenía que estar el 4, e hice la colimba por boludo, porque yo era hijo mayor de madre viuda, tenía pie plano, tengo una pequeña... Sí, tengo un problema cardíaco que me podría haber hecho tranquilamente salvar. Pero a mí, por un lado, me estimuló que, como si rebeldía de pobre, me llevaba mal con el marido de mi mamá, me quise escapar de mi casa. Y la otra, me entusiasmó la aventura del paracaidismo. O sea que vos aceptaste hacer, mientras todo el deseo de cualquiera no era hacer la colimba, el servicio militar. Yo quise hacer paracaidismo. Vos querías vivir eso, por eso te mandaste. Me fui y dije, voy a hacer 6 meses, me decían, que fueron 16 después. Y fue la instrucción. ¿Podías anotar vos como para hacer paracaidismo era voluntario, porque era ir a Córdoba y te estimulaban, estaban ahí en el distrito de San Martín con las boinas rojas, y salté 10 veces de paracaídas. O sea que tenías ya una cosa jugada. Sí, y éramos pocos, de la clase vieja. Te querías rajar de tu casa por el novio de tu mamá. Podías esquivar la colimba y no la esquivaste, y encima de no esquivar la colimba... Y quise ir a Malvinas, quise ir a Malvinas. ¿Y vos? ¿Cómo fue? Porque era topógrafo. Yo me recibí en mi bachillerato como especialidad físico-matemático. Y algo que me gustó y que aprendí, porque yo quería ser agrimensor hasta antes de Malvinas. Entonces manejaba muy bien las tablas de Howell, no tenés idea, ni te acordás. Era un libro que tenía logaritmos, era números, y que vos con esos números, haciendo los cálculos matemáticos en los mapas, cuando vos ves un mapa, tenés rayitas de costado y horizontales, con arribas y derivas. Cada de esas rayitas tiene un punto, y cada punto tiene un número matemático. Entonces vos tenés que hacer el cálculo matemático con las reglas, como hacen los barcos. Y entonces te marcaba la dirección del tiro para los obuses, para los cañones. Entonces vos hacías el cálculo de cuánto tenías que poner a la derecha, a la izquierda, la cota, porque si una superficie como Malvinas tiene montañas, tiene bajadas y subidas, es decir. Entonces yo hacía todo ese cálculo matemático y manejaba para saber dónde el obús iba a largar. A dónde tenías que, desde el punto donde salía el obús hasta donde llegaba el proyectil. Y entonces querías poner en práctica eso. Yo sabía hacer eso, y era el único que manejaba la tabla de Howell y manejaba una calculadora que era la Texas Instrument, que era una calculadora que hacía los cálculos matemáticos. Entonces yo fui porque en mi rol de combate no había muchos. ¿Hay una relación entre la topografía y la cartografía? Sí, está el goniómetro y había un telémetro láser, que era lo más novedoso que se llevó a Malvinas. Lo digo por esta visión de paracaidista, de ver desde arriba como un mapa también, ¿no? Sí, yo quería hacer todo lo mismo. Sí. O sea, el agrimensor, ver todo desde arriba, dominar el terreno, ¿no? Y yo me hice periodista por el Canberra, porque volví en un barco fantasma, un barco que la prensa argentina dijo que estaba hundido, pero si no hubiese ido a Malvinas, hubiese sido cartógrafo o agrimensor. Entonces, tu mamá dice, empezó el conflicto bélico y vos dijiste, voy. Y me fui a Córdoba porque tenía que volver. O sea, te convocaban. Me convocaban y ahí ya ¿Podías haber hecho el boludo? Algún compañero mío, como él sabía que estaban los DNI firmados y él estaba en el casino de oficiales y todo eso, se metió donde estaban los DNI, y empezó a buscar su DNI, lo vio firmado, entró 3 veces a esa oficina, que es la del jefe de la unidad, y agarró su DNI, se fue al cuartel, se puso de civil y se fue. Y se fue. Como tenía firmado, nunca fue un desertor, nada. ¿Lo volviste a ver ahí? Sí, está viviendo fuera del país. Hace poquito, ahora vuelve. No demos nombres, pero... ¿Y qué sentías vos con él que...? No, yo me enteré ahora eso. Me lo contó hace un año atrás. ¿Te enojó que lo haya hecho? No, al contrario, no. Cada uno sabe lo que hace y no sé si yo... uno se replantea muchas cosas en la vida. Y yo no voy a cuestionar... Si cuando hice el libro, a mí me han denostado mucho y han hablado de mi persona con muchas calumnias, muchas mentiras. Y yo nunca doy nombres propios, porque no soy
quién para juzgar a nadie. Cada uno sabe lo que hace. Si hubo compañeros que se pegaron un tiro en el pie, hay que tener huevos también para hacerlo, porque querían irse de la guerra o tomaban polenta con orina. Es decir, hay situaciones límites, que la guerra lo permite todo. Si ya podés matar, de ahí para abajo, no hay límites, no hay códigos. Son otros los mecanismos que tenemos para sobrevivir y vivir en una guerra. Entonces, desde esa perspectiva, por eso es muy difícil la post-Malvinas, porque la sociedad también tiene ese prejuicio, ¿no? Y lo hablamos en varias oportunidades con el tema. Pero en esta parte donde de pronto vos decidís ir y le decís a tu mamá, voy, ¿ibas con la esperanza o no de que te den el documento y irte, o ibas decidido que ya te quedabas adentro? Yo quería ser protagonista de la historia, porque como era pobre, vivía en un barrio, vivía en Morón y todo eso, siempre la aventura me gustaba. Si hice paracaidismo, porque no era una guerra, porque aparte era como sí, está bien, ya te tiró, el tipo se tiró 10 veces un paracaídas. Pero vos veías en el mapa, ese lugar chiquito. Yo he viajado una sola vez en avión, a las cataratas, porque ganamos un torneo de fútbol en el colegio. Ir a Malvinas, para mí era una aventura maravillosa, porque tampoco uno tiene dimensión de lo que es una guerra hasta que no cayó la primera bomba el 1 de mayo. Ahí te das cuenta que querés ser cucaracha. ¿Cómo era tu cultura, digamos, juvenil? ¿Que escuchabas rock, escuchabas cumbia, escuchabas melódico? ¿Qué escuchabas? ¿Eras bolichero? Iba a bailar, era tarjetero, me gustaba mucho Box Day. Y o sea, combinabas con el rock con el boliche. Yo vivía en Aedo, iba a los boliches a Pinar de Rocha, era tarjetero de note, los sábados y domingos para no pagar y que me dieran 2 consumiciones gratis, iba a tarjetear a las plazas y después entraba gratis. Esa la hice también. ¿No tenías una postura ideológica frente a la guerra? ¿No eras un hippie? En mi casa siempre se militó mucho y mi casa siempre fue muy politizada, muy política. Es decir, Perón yo aprendí a cantar primero la marcha peronista antes que el himno. Claro. Pero mis cumpleaños se celebraban en la unidad básica de mi papá. ¿No había relación entre eso y la guerra? ¿No lo veías relación? Y yo no tuve dimensión de la dictadura. Nosotros nos corrían los Ford Falcon y nos cagábamos de risa. Y nos metíamos en una zona que no podían entrar los autos y nos cagábamos de risa. Nunca tomamos dimensión de la dictadura. Yo tenía 12 años cuando fue la dictadura. Y tampoco tuve dimensión de lo que fue la guerra hasta estar en la guerra. Entonces, esa situación del conflicto bélico para mí era una aventura. No sé, porque creo que pocos pensaban que iba a llegarse a una situación de guerra. Es decir, cuando se anunció que estaba el gobierno tripartito o que podía ser una alternativa con el acuerdo del presidente de Perú y el de Naciones Unidas, Belisario Betancur y Pérez de Cuéllar, se celebró en Malvinas. Y al otro día, Thatcher, que era muy política y quería perpetuarse en el poder también, hundió el crucero General Belgrano. Es decir, ella manejó política y desde lo que significaba el imperio y no tuvo límites de hundir un submarino fuera de la zona de exclusión. Y ahí te dabas cuenta que estábamos en una guerra y que no era joda. Pero Argentina no estaba preparada para una situación tan compleja como una guerra y contra la estructura no solamente del Reino Unido, sino de la OTAN, porque Estados Unidos no dudó, más allá del TIAR y más allá de las alianzas y más allá de lo maravilloso que era Ronald Reagan hablando de Galtieri y del apoyo que tuvo las dictaduras militares desde lo que eran las escuelas de las Américas. Es decir, cuando tuvo que jugarse no dudó en darle la ascensión para las estructuras aéreas y toda la estructura militar del Reino Unido y participó activamente. Entonces, desde esa perspectiva, cuando veíamos a Nicanor Costamende, al canciller, yendo hasta Cuba para pedir ayuda, y Cuba dio ayuda e iba a dar aviones para que estuviera, es decir, él fue el manotazo de ahogado, porque cuestionabas a Fidel Castro, pero después tenías que buscar alguna alternativa porque Estados Unidos te dio la espalda. Entonces, de esa perspectiva, uno también jugó con la ingenuidad. Y en ese tiempo, que no es menor, uno no piensa en la muerte, Pedro. Para mí, la Malvinas era ir a ese lugar imposible de llegar, a esa islita allá. Y la muerte empezó, y la conocí, y golpeó mi ventana, te decía antes, por otra circunstancia que fue la muerte de mi viejo, pero en Malvinas fue cuando pasó el primer Sea Harry y dije, mirá hoy, empezamos en serio la guerra.